Durante décadas nos enseñaron una versión simple de uno de los mayores descubrimientos de la ciencia moderna. Pero esa versión dejó un nombre afuera: Rosalind Franklin. Ella no buscaba reconocimiento, buscaba precisión. En un laboratorio silencioso, trabajando con paciencia y rigor, Rosalind logró algo que nadie más había conseguido: capturar la imagen que revelaba la estructura real del ADN. No fue suerte, fue método, fue inteligencia. Esa imagen, clara, precisa, irrefutable, contenía la respuesta que el mundo estaba buscando. Pero no fue Rosalind quien recibió los aplausos. Sus datos fueron compartidos sin su permiso. Su trabajo fue utilizado sin su voz. Y cuando llegó el momento del reconocimiento, otros ocuparon su lugar. El premio Nobel celebró un descubrimiento, pero olvidó a quien lo hizo posible. Rosalind Franklin murió joven. Murió sin premios. Murió sin saber que su trabajo se convertiría en la base de toda la genética moderna. Hoy, cada avance en biología, cada estudio sobre el ADN, cada descubrimiento médico, lleva una parte de su legado. Ella no fue ignorada por falta de mérito, fue ignorada por el sistema. Y esta historia no es solo sobre ciencia, es sobre quienes tienen permiso para ser recordados. Rosalind Franklin no perdió su lugar en la historia. La historia se lo quitó. Antes de continuar, quiero pedirte tu ayuda. Tu like, tu comentario y tu suscripción son esenciales para este canal. Le dice a YouTube que las historias de científicas borradas de la historia merecen ser recordadas. Gracias por apoyar este trabajo. Londres, 1951. El King's College era uno de los centros de investigación científica más prestigiosos de Inglaterra. En un laboratorio en el sótano, bajo luz tenue y condiciones meticulosamente controladas, una mujer de 31 años trabajaba con una técnica que pocos dominaban: cristalografía de rayos X. Su nombre era Rosalind Franklin, y estaba a punto de capturar una imagen que cambiaría la biología para siempre. Pero primero, necesitas entender quién era ella. Rosalind no era una aficionada que tropezó con un descubrimiento. Era una científica excepcional con entrenamiento riguroso. Había estudiado química en Cambridge, una de las pocas mujeres admitidas en una época cuando las universidades apenas comenzaban a aceptar estudiantes femeninas. Había trabajado en París, donde aprendió cristalografía de rayos X bajo Jacques Mérin, uno de los mejores del mundo en esa técnica. La cristalografía de rayos X no es simple. Requieres disparar rayos X a través de una muestra cristalizada de una sustancia y capturar el patrón de difracción que crean cuando pasan a través. Ese patrón, si sabes cómo leerlo, te dice la estructura molecular de la sustancia. Es como tomar una sombra tridimensional de algo invisible y usar matemáticas complejas para reconstruir su forma real. Rosalind era extraordinariamente buena en esto. Tenía un ojo para los detalles que otros perdían, una paciencia para perfeccionar condiciones experimentales que otros consideraban suficientemente buenas, y una comprensión matemática que le permitía extraer información de patrones que otros descartaban como ruido. Cuando llegó al King's College en 1951, le asignaron trabajar en la estructura del ADN. Nadie sabía realmente cómo se veía. Los científicos sabían que el ADN existía, que de alguna manera contenía información genética, pero su estructura física era un misterio. Varios laboratorios en el mundo estaban compitiendo para resolverlo. En Cambridge, James Watson y Francis Crick estaban construyendo modelos teóricos, tratando de adivinar la estructura basándose en principios químicos y cualquier dato que pudieran obtener. En el King's College, Maurice Wilkins había estado trabajando en el problema usando rayos X, pero sus resultados eran poco claros. Y ahora llegaba Rosalind, con habilidades superiores en exactamente la técnica necesaria. Pero había un problema. Nadie le dijo claramente cuál era su rol. Su supervisor pensaba que era la asistente de Wilkins. Ella pensaba que tenía su propio proyecto independiente. Wilkins pensaba que ella trabajaría bajo su dirección. Esta confusión administrativa creó tensión inmediata. Rosalind era directa, precisa, insistía en hacer las cosas correctamente. Wilkins era más casual, menos riguroso, y el ambiente del King's College en los años 50 no ayudaba.
Las mujeres científicas no podían entrar al comedor de profesores, no podían asistir a ciertas reuniones. Eran tratadas como subordinadas automáticamente, sin importar su competencia. Rosalind sentía esta discriminación constantemente, pero se negaba a dejar que la detuviera. Se enfocó en su trabajo con intensidad feroz. Durante meses, perfeccionó su técnica. El ADN es difícil de trabajar. Necesitas mantenerlo hidratado correctamente. Si está demasiado seco, la estructura cambia. Si está demasiado húmedo, el patrón de rayos X es borroso. Rosalind desarrolló un método para controlar la humedad con precisión extrema. Descubrió que el ADN existía en dos formas. Una forma A más seca y una forma B más húmeda. La forma B era la que necesitaba fotografiar porque era la estructura que el ADN adoptaba en condiciones biológicas reales. Y en mayo de 1952, después de meses de preparación meticulosa, capturó la imagen perfecta. La llamó Fotografía 51. Cuando la vi por primera vez, aunque fuera décadas después en libros de historia, entiendes inmediatamente por qué cambió todo. Es increíblemente clara. Un patrón en forma de X, perfectamente simétrico, con manchas precisas que indican espaciamiento regular. Para alguien entrenado en cristalografía, esa imagen gritaba hélice. No era ambiguo. No requería interpretación compleja. Era evidencia directa, visual, irrefutable de que el ADN tenía una estructura helicoidal. Más específicamente, los ángulos y espaciamientos en el patrón indicaban una doble hélice, dos cadenas enrolladas una alrededor de la otra. Rosalind sabía lo que tenía, pero era cuidadosa. No quería publicar hasta tener todos los datos, hasta poder probar cada aspecto de su modelo, hasta estar absolutamente segura. Esa cautela científica era admirable. También fue su perdición, porque mientras ella trabajaba metódicamente hacia una publicación completa y rigurosa, sus datos estaban siendo compartidos sin su conocimiento. Maurice Wilkins, su colega con quien tenía una relación cada vez más tensa, mostró la fotografía 51 a James Watson sin pedirle permiso a Rosalind. No le dijo que lo hacía, simplemente tomó su trabajo y lo compartió con un competidor. Watson vio la imagen en enero de 1953. Inmediatamente entendió su significado. Él y Crick habían estado luchando con modelos que no funcionaban. Habían probado estructuras de triple hélice. Habían puesto las bases nitrogenadas en el exterior de la molécula en lugar del interior. No podían hacer que los números funcionaran, pero la fotografía 51 les dio exactamente lo que necesitaban. Confirmación de que era una doble hélice, información sobre el espaciamiento de las bases, evidencia de la simetría de la molécula. Con esos datos, Watson y Crick construyeron su modelo famoso en cuestión de semanas. Publicaron su artículo en Nature en abril de 1953. Es uno de los artículos científicos más famosos jamás escritos. Apenas una página, con un modelo elegante que explicaba tanto la estructura del ADN como el mecanismo por el cual podía replicarse. No ha escapado a nuestra atención, escribieron con famosa modestia falsa, que el emparejamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia para el material genético. Era brillante, era correcto, y estaba basado fundamentalmente en datos que no eran suyos. En el mismo número de Nature, Rosalind Franklin publicó su propio artículo. Era más técnico, más cauteloso, lleno de datos rigurosos que respaldaban la estructura de doble hélice. Pero estaba posicionado como evidencia de apoyo para el modelo de Watson y Crick, no como el trabajo fundamental que realmente era. La narrativa ya estaba establecida. Watson y Crick eran los descubridores. Franklin era una contribuyente útil. Esa narrativa era mentira, pero era la mentira que el mundo aceptó. Si estás encontrando valor en esta historia, por favor toma un momento para dar like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo estas perspectivas. Gracias. Rosalind dejó el King's College poco después. Se fue al Birkbeck College, donde trabajó en virus y produjo investigación excelente. Nunca supo completamente cómo sus datos habían sido usados. Nunca confrontó públicamente a Watson y Crick. Siguió haciendo ciencia, produciendo trabajo de alta calidad, viviendo su vida con la dignidad tranquila que siempre la caracterizó.
y en 1958, a los 37 años, murió de cáncer de ovario. La causa probable era años de exposición a radiación de rayos X sin protección adecuada. Había literalmente dado su vida por su ciencia, y murió sin saber que su trabajo se convertiría en legendario, sin recibir el reconocimiento que merecía, sin ver el impacto masivo que su fotografía 51 tendría en toda la biología. 4 años después, en 1962, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado a James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins por descubrir la estructura del ADN. Los premios Nobel no se otorgan póstumamente, así que incluso si el comité hubiera querido incluir a Rosalind, técnicamente no podían. Pero esa no es toda la historia, porque en sus discursos de aceptación, en las celebraciones, en los años de gloria que siguieron, Watson, Crick y Wilkins rara vez mencionaban a Rosalind Franklin, y cuando lo hacían, era como una asistente técnica competente, no como la científica cuyo trabajo había hecho posible su descubrimiento. James Watson eventualmente escribió un libro sobre el descubrimiento del ADN llamado La doble hélice. Se convirtió en un bestseller, y en él describió a Rosalind Franklin, a quien llamaba Rosie, aunque ella odiaba ese apodo, como difícil, poco atractiva, conflictiva. La pintó como un obstáculo que tuvieron que superar, no como la científica brillante cuyo trabajo robaron. El libro moldeó la percepción pública durante décadas. Generaciones de estudiantes aprendieron sobre Watson y Crick como héroes de la ciencia, mientras Rosalind Franklin era apenas una nota al pie si acaso era mencionada. Solo gradualmente, a medida que historiadores de la ciencia revisaron los registros, a medida que las cartas y cuadernos de laboratorio se hicieron públicos, a medida que personas que habían estado allí comenzaron a hablar más honestamente, la verdad emergió. Rosalind Franklin no fue una contribuyente menor. Fue central. Su fotografía 51 fue la evidencia clave. Su comprensión de la cristalografía fue superior a la de cualquier otra persona trabajando en el problema. Su rigor científico significaba que sus datos eran confiables de maneras que otros datos no lo eran. Sin su trabajo, Watson y Crick habrían seguido construyendo modelos incorrectos. La doble hélice fue su descubrimiento tanto o más que de ellos. Y lentamente, el mundo comenzó a reconocerlo. Su nombre comenzó a aparecer en libros de texto. Biografías fueron escritas. Premios fueron nombrados en su honor. Universidades establecieron conferencias y cátedras Franklin. La sociedad real, que nunca la había elegido como miembro durante su vida, a pesar de su trabajo excepcional, ahora celebra su legado. Pero todo esto llegó demasiado tarde. Llegó décadas después de su muerte. Llegó solo después de que generaciones de científicos, especialmente mujeres científicas, señalaron la injusticia una y otra vez hasta que finalmente fue imposible ignorarla. La historia de Rosalind Franklin no es solo sobre un descubrimiento científico robado, es sobre cómo el género determina quién es tomado en serio en la ciencia. Es sobre cómo el crédito fluye hacia arriba hacia hombres en posiciones de poder y lejos de mujeres haciendo el trabajo real. Es sobre cómo la brillantez es reconocida en hombres pero vista como competencia técnica en mujeres. Es sobre cómo la historia científica está escrita por los ganadores, y los ganadores son desproporcionadamente hombres, porque los sistemas están diseñados para asegurar que lo sean. Piensa en lo que tuvo que suceder para que Rosalind fuera borrada. Primero, sus colegas tenían que sentir que estaba bien tomar su trabajo sin permiso. Eso requiere verla no como una igual, sino como un recurso a explotar. Segundo, cuando publicaron, tenían que sentir que estaba bien no darle crédito completo. Eso requiere creer que su contribución era menor, técnica, no intelectual. Tercero, cuando ganaron el Nobel, tenían que sentir que estaba bien aceptarlo sin reconocer públicamente que era tanto su premio como de ellos. Eso requiere una capacidad de racionalizar, de decirse a sí mismos que realmente habían hecho el trabajo importante. Y cuarto, durante décadas después, la comunidad científica tenía que estar de acuerdo con esta narrativa, tenía que leer las cuentas, ver los datos, y aún así decidir que Watson y Crick eran los verdaderos genios, mientras Franklin era solo una trabajadora competente. Cada uno de esos pasos requería sexismo.
no el sexismo gritando y obvio de prohibir a las mujeres de la ciencia completamente, aunque eso también existía, sino el sexismo sutil y sistemático de asumir que las mujeres son naturalmente menos capaces, que sus ideas son menos valiosas, que sus contribuciones son menos fundamentales. El tipo de sexismo que permite a los hombres tomar crédito por el trabajo de mujeres sin siquiera darse cuenta de que están haciendo algo malo. El tipo de sexismo tan arraigado en las estructuras e instituciones que se siente como la forma natural en que las cosas funcionan. Y esto no era solo Rosalind Franklin, era un patrón. Jocelyn Bell Burnell descubrió púlsares como estudiante de posgrado. Su supervisor ganó el Nobel. Ella no. Lise Meitner hizo el trabajo teórico que explicaba la fisión nuclear. Su colaborador masculino ganó el Nobel. Ella no. Nettie Stevens descubrió los cromosomas sexuales. Su supervisor masculino recibió la mayor parte del crédito. La lista continúa, una y otra vez. Mujeres haciendo trabajo fundamental, hombres recibiendo premios, y cada vez hay razones técnicas por las que fue apropiado. Pero cuando miras el patrón completo, las razones técnicas se disuelven y lo que queda es simplemente: la ciencia era un club de hombres que protegía a sus miembros y excluía a los forasteros. Rosalind Franklin era brillante, era meticulosa, era rigurosa, era exactamente el tipo de científica que produce trabajo que resiste la prueba del tiempo. Y fue sistemáticamente subvalorada, marginada y eventualmente borrada porque no encajaba en la imagen que la ciencia tenía de cómo se veía el genio. El genio, en la imaginación de la ciencia del siglo XX, era masculino. Era atrevido, no cauteloso. Era carismático, no reservado. Era rápido para publicar, no lento para verificar. Watson y Crick encajaban en esa imagen. Rosalind no. Pero aquí está la verdad que la historia eventualmente no pudo ocultar. El método de Rosalind era mejor. Su cautela era sabiduría. Su rigor era fortaleza. Su insistencia en verificar todo antes de publicar no era debilidad. Era integridad científica. Y su fotografía 51, esa imagen única e impresionante, era el trabajo de un genio. No suerte, no asistencia técnica. Genio. La capacidad de ver lo que nadie más había visto, de capturar lo que nadie más había capturado, de producir evidencia tan clara que hizo que la respuesta fuera obvia una vez que la tenías. Hoy, cada vez que secuenciamos un genoma, estamos usando conocimiento construido sobre el descubrimiento de la estructura del ADN. Cada vez que desarrollamos una terapia génica, estamos aplicando principios que fluyen de entender la doble hélice. Cada vez que usamos pruebas de ADN, estamos confiando en tecnología posible solo porque sabemos cómo se ve el ADN a nivel molecular. Y cada uno de esos avances debe parte de su existencia a Rosalind Franklin, no a pesar de haber sido ignorada, sino como el fundamento sobre el cual todo lo demás fue construido. Ella no fue ignorada por falta de mérito, fue ignorada por el sistema. Un sistema que valoraba a los hombres sobre las mujeres, que valoraba la audacia sobre la precisión, que valoraba las conexiones sociales sobre la competencia técnica, que valoraba el crédito rápido sobre el trabajo cuidadoso. Y ese sistema destruyó a Rosalind Franklin de la misma manera que destruyó a innumerables otras científicas, robándoles no sus vidas pero sí sus legados, asegurando que sus nombres fueran olvidados incluso cuando su trabajo viviera. Esta historia no es solo sobre ciencia, es sobre quienes tienen permiso para ser recordados. Es sobre qué tipo de personas la historia decide que merecen monumentos, premios, capítulos en libros de texto. Y durante la mayor parte de la historia, las mujeres no estaban en esa categoría. Podían hacer el trabajo, pero los hombres recibirían el crédito. Esa era la regla no escrita. Y Rosalind Franklin vivió y murió bajo esa regla. Pero las reglas cambian. No rápido, no fácilmente, no sin lucha, pero cambian. Y hoy, cuando enseñamos sobre el descubrimiento del ADN, tenemos la obligación de contar la historia completa. No la versión sanitizada donde Watson y Crick son héroes sin complicaciones, sino la verdad, que robaron datos, que usaron el trabajo de alguien sin permiso, que aceptaron premios que deberían haber sido compartidos, y que durante décadas
perpetuaron una narrativa que borraba a la mujer cuya brillantez hizo posible su descubrimiento. Rosalind Franklin no perdió su lugar en la historia se lo quitó. Pero nosotros podemos devolverlo. No literalmente, ella está muerta y eso no cambia. Pero podemos asegurar que cada estudiante que aprende sobre el ADN también aprende sobre Rosalind. Que cada científico que celebra a Watson y Crick también reconoce que su éxito fue construido sobre datos que no les pertenecían. Que cada vez que contamos la historia del descubrimiento más importante en biología, comenzamos no con dos hombres construyendo un modelo, sino con una mujer en un laboratorio oscuro, ajustando meticulosamente la exposición de rayos X, capturando la imagen que revelaría el secreto de la vida misma. Eso es lo que le debemos, no solo a Rosalind, sino a todas las científicas que fueron borradas, a todas las mujeres cuyo trabajo fue tomado, a todas las brillantes que murieron sin saber que habían cambiado el mundo. Les debemos la verdad, y la verdad es que la historia de la ciencia, como la historia en general, ha sido contada por aquellos en el poder, y eso significa que está incompleta. Pero podemos completarla. Podemos agregar los nombres que faltan. Podemos reconocer el genio que fue ignorado. Y al hacerlo, podemos crear un futuro donde menos científicas tengan que luchar por el reconocimiento que automáticamente fluye hacia sus colegas masculinos. Rosalind Franklin merece ser recordada, no como víctima, sino como lo que era, una de las más grandes científicas del siglo XX, cuyo trabajo cambió nuestra comprensión de la vida misma, y cuyo legado finalmente, décadas demasiado tarde, está siendo reconocido por su verdadero valor. Si este relato te ha inspirado de alguna manera, tu like y suscripción hacen una diferencia real. Nos ayudan a seguir rescatando historias que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí.